para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Y esta mañana vamos a estar viendo a Jesús en el libro de Números. Así que me gustaría que me acompañara en su Biblia, Números, capítulo 21, y vamos a ver los versículos del 4 al 9. Y he titulado el mensaje de esta mañana, La serpiente de bronce. Así como le aparece en el subtítulo ahí en la Biblia, pues así lo hemos puesto, la serpiente de bronce. Cuando tenga Números 21, versículos del 4 al 9, deme un fuerte amén. Así dice el Señor. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, te doy por el privilegio que me das de poder predicar tu palabra. Yo reconozco, Señor, que yo no estoy capacitado para hacer esta labor, ni tampoco soy digno, porque tú eres santo, tu palabra es santa, y yo soy pecador. Por eso te ruego, Señor, primeramente que perdones mis pecados. Los confieso y me aparto para alcanzar gracia y misericordia. También te ruego, Señor, que me uses, que sea yo un instrumento en tus manos. Que prepares los corazones acá reunidos y los de los amigos y hermanos que han de ver a través de las plataformas digitales. Te ruego, Señor, danos un corazón blando, una mente receptiva, para poder atesorar tu palabra y para poder llevarla por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Dice el texto que acabamos de leer que el pueblo se desanimó. Y fíjese que el desánimo lo llevó a hablar en contra de Dios. La queja, mis hermanos, es algo que el ser humano lo ve como algo natural. La queja sale naturalmente de nosotros. Nos quejamos del tráfico, nos quejamos que si el aire acondicionado está muy fuerte, otros dicen el aire acondicionado casi no se siente. Nos quejamos de los hijos se quejan de los padres. Nos quejamos de los jefes se quejan de los empleados. Incluso nos quejamos de los líderes, nos quejamos de los pastores, nos quejamos del ministerio. Porque así es el ser humano. Pero déjeme recordarle algo, y es que la queja o la murmuración, aunque parezca que no es nada grave, es pecado. Cada vez que nos quejamos, cada vez que murmuramos, estamos pecando contra Dios. No son simples palabras que se las lleva el viento. No, la queja muestra un corazón ingrato, un corazón descontento. Jerry Bridges dice que la queja es uno de esos pecados por los cuales no nos arrepentimos ni tampoco lloramos.
Imagínese usted en eso. No, nos arrepentimos, no lloramos. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir quejándonos de todo. Nos quejamos de los precios, nos quejamos de la falta de... Si usted va al súper y no hay algo, se queja. Y nos pasa a todos. El otro día mi esposa hablaba a un lugar y en la noche que yo la voy a recoger a la tienda y le digo, ordena comida y para que no llegues a cocinar. Y entonces habla por teléfono, ella dice, mire, quisiera tal cosa. Fíjese que eso no tenemos. Bueno, entonces dice ella, deme tal cosa. Y entonces ya ella había solucionado su problema y ahora era yo. Y le digo, a mí pedime esto. Fíjese que eso se acaba de terminar. Y entonces le digo yo, y ella iba hablando por el teléfono y le digo yo, entonces, ¿qué es lo que tiene, señora? Y como si no es restaurante ahí. Ella me dice, cállate. Y así somos. Y ahora que yo estaba meditando en eso, digo, esa es una cosa que tengo que cambiar. Porque nos quejamos, hermano, pero cuando nosotros, pareciera algo ilógico que yo le diga, cuando usted se queja por una comida, cuando usted se queja, usted puede decir, pero eso no es nada. Nos estamos quejando de Dios. El pueblo de Israel se quejaba constantemente. Cada vez que usted se queja de un líder, cada vez que usted se queja de un hermano, cada vez que usted se queja de sus hijos, cada vez que usted se queja de su situación, usted le está diciendo a Dios, Dios, tú no eres bueno, tú no estás en control, tú no eres soberano, tú no eres todopoderoso. ¿Puede ver, hermano, lo grave que es quejarse? El diccionario lo define como expresar con la voz la pena que se siente. Eso es el diccionario en español. También dice expresar con palabras por tu descontento. Y pareciera una definición que no genera ningún problema, pero el problema viene cuando nosotros como cristianos vamos al diccionario bíblico y el diccionario bíblico lo define manifestación de inconformidad y rebeldía hacia la dirección y el control y el cuidado de Dios. ¿Puede ver? Si se queja, si murmura contra Dios, es que la migración no nos deja trabajar. Por todos lados, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios no nos manda a estos señores para que se vayan para otro lado? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? La economía. Hermano, nosotros no dependemos ni de la economía, ni dependemos de nada de este sistema. Nosotros dependemos de Dios. Y el pastor lo decía el viernes. Solamente usted va a pasar, yo voy a pasar por donde Dios dé permiso que nosotros pasemos. De manera que tenemos que estar tranquilos, sin quejas, sin murmuración. La murmuración, dice el diccionario bíblico, es un pecado que alterca contra el carácter de Dios. Póngase a pensar. Usted está diciendo, Dios, tú no eres bueno, tú no eres fiel. Cada vez que usted se queja del sistema, de todas las cosas, está diciendo, es como si usted estuviera diciendo, yo lo podría hacer mejor que Dios. Es así de grave, hermano. Y tiene consecuencias. Mire lo que dice Números capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. El pueblo de Israel, 2 meses, mire, es tan increíble, y no voy a decir el pueblo de Israel, es tan increíble el ser humano, que 2 meses después de haber sido liberados de Egipto, de haber visto el poder de Dios, de haber visto un despliegue del poder de Dios en las plagas, abriendo el mar rojo para que ellos pasaran en seco, 2 meses después se comenzaron a quejar. Mire lo que dice Éxodo, capítulo 16, versículos 1 y 2.
Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ingratitud. La queja, la murmuración muestra la incredulidad del corazón. Israel y nosotros no somos diferentes, somos iguales. Así somos nosotros también. Usted podría decir, no, pero eso fue allá en el Antiguo Testamento. Bueno, Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que eso que se escribió, todas esas historias son ejemplo para nosotros. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 13. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y entonces ahora va a comenzar a dar como una lista de cosas de lo que pasó, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ardientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Usted puede seguir leyendo el resto en casa. Y fíjese, la queja nos lleva a distorsionar la realidad. Mire Éxodo 16, versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Números 11, versículos 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Pero cuando usted lee la historia de Israel en Egipto, bajo el dominio de Faraón, usted lo que ve no es ese gozo que ellos están diciendo que tenían. No se ve esa satisfacción que ellos decían tener. No. Cuando usted comienza a ver en Éxodo, en el capítulo 1, versículo 11, dice que estaban sometidos a trabajos duros, eran esclavos, los tenían edificando las ciudades de almacenaje de Faraón. Estaban en amargura, estaban en servidumbre. Dice el versículo 11, entonces pusieron sobre de Éxodo 1, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda la labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿A dónde está todo ese deleite? ¿Ve? La queja, un corazón malagradecido hace distorsionar la realidad. En Egipto ellos se estaban lamentando, porque en Éxodo 2, versículo 24, leemos que Dios escuchó su clamor y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac
y Jacob. Escuchó sus lloros, escuchó sus lamentos por la situación tan precaria que estaban viviendo en Egipto. Hermano, lo mismo nos pasa a nosotros. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado a alguna persona decir: ahora que soy cristiano es cuando peor me va. Ahora que yo estoy más involucrado en las cosas de la iglesia es cuando más cosas me suceden. Ahora que yo estoy sirviendo es cuando estoy sufriendo más. Tenemos una visión distorsionada porque hemos olvidado lo miserable que nosotros éramos en otro tiempo. Distorsionamos la realidad. En otro tiempo vivíamos sin Dios, sin esperanza. Estábamos muertos en delitos y pecados y fuimos rescatados. Y Dios nos dio vida a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos vida eterna, tenemos salvación. Nada se puede comparar a ese regalo tan precioso que hemos recibido. Nada. El problema nuestro es que siempre estamos con los ojos puestos en la circunstancia. Quitamos los ojos de Dios para ponerlos en la circunstancia. Y eso es algo con lo que nosotros, hermano, debemos de bregar. Porque olvidamos de dónde Dios nos sacó. La queja, mis hermanos, es olvidar las bondades de Dios. La queja y la murmuración nos hace olvidar de dónde Dios nos sacó, todo el tiempo que Dios nos sostiene y nos provee. Con eso en mente vamos a nuestro texto. Números 21, versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. En este momento de la historia de Israel, están rodeando la tierra de Edom porque los edomitas no les permitieron pasar por su territorio. Usted lo puede ver en Números 20. Estaban tan cerca que ya quizás ellos podían ver de lejos la tierra prometida. Pero ahora tenían que retroceder y tenían que volver a las dificultades del camino, a las dificultades del desierto, diferentes tipos de problemas. Y eso hizo que el pueblo se desanimara. Y el desánimo los condujo a hablar en contra de Dios. Y es cierto, es frustrante si usted va en un camino y usted piensa que ya llegó y el GPS lo llevó por otro lado. Usted dice, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Una vez fuimos con el hermano Whitmer allá, no me recuerdo cómo era, si era, pero era en unas montañas. Y entonces, ya el hermano ya había llegado ahí a la casa y yo le pongo el GPS y yo le hablo, Whitmer, ¿ya estás ahí? Sí, aquí estoy. Pero es que yo estoy en un predio baldío, Whitmer, aquí no hay ni casa, aquí no hay nada, solo una gran oscuridad. No, es que pusiste quizás mal. El GPS me había llevado por otro lado. Y uno se frustra. Pero fíjese, este pueblo acababa de darles una victoria. En los primeros versículos dice que cuando el cananeo, rey de Arad, el que habita en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó prisioneros. Entonces ellos hicieron un voto con el Señor y el Señor les entregó esa ciudad a ese rey. Acababan de tener una victoria y entonces ellos ahora se ven con una dificultad y en lugar de decir, este es un buen tiempo para nosotros poder alabar a Dios, glorificar a Dios, ellos comenzaron a murmurar, comenzaron a quejarse porque el desánimo los invadió. Se entristecieron y ya no vieron la mano
providente de Dios, sino que comenzaron a murmurar. Y nosotros vivimos en tiempos difíciles donde nos puede llegar el desánimo. Pero el desánimo solamente va a llegar si usted, como le he venido diciendo, pone su mirada en las circunstancias y no en Dios, que permite que suceden esas circunstancias, que tiene control sobre todo. Si usted tiene su mirada en Dios, no vamos a negar que el tiempo es difícil. No vamos a negar que le pueda dar miedo. Pero una cosa es el miedo y otra cosa es caer en pánico. El pánico lo va a llevar a desanimarse. Obviamente a usted le puede dar miedo que digan, oh, pero ahí hay unos retenes. No, pero que ahí... Y nosotros lo vemos todo el tiempo ahí en la tienda. Se llega a parquear un carro con los vidrios polarizados y la gente, ahí está la migra. Y hay ocasiones que sí. Pero el otro día llega un carro full polarizado. Ay, no, ahí están. Dije yo ya no me voy a esperar un rato. Y ahí miraba por la cámara, y al ratito veo un viejito que se va bajando. Ay, Dios. Mis hermanos, el miedo nos paraliza. Debemos de confiar. En esos tiempos difíciles es un buen tiempo para demostrar en quién hemos creído. Siempre hay que estar con la mirada en el Señor. Mire, los tiempos de dificultad, los tiempos de aflicción son necesarios en la vida del cristiano. Porque esos son indicadores que nos muestran en qué estamos confiando. Nos muestran cuál es, qué es, mejor dicho, lo que hay en nuestro corazón. Imagínese usted manejando un carro que no tenga esos indicadores que le muestren si el carro necesita gasolina, si el carro necesita agua, si el carro necesita aceite. Usted saldría a quedarse. Pero las aflicciones sirven como eso para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículos 2 al 4. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y ahora mire, para afligirte. ¿Y con qué propósito lo aflige? Para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. No es que Dios necesita saber, no, es que Él lo sabe todo. Usted y yo necesitamos saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Dice el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Por tendencia natural, hermano. Nosotros pensamos, usted ve a una persona que está en alguna dificultad y usted le dice, no hombre, esto ya va a pasar. Y algo dentro de usted lo hace pensar, yo no actuaría así. Yo no sería así como él. Yo actuaría diferente. Yo no tendría miedo. No, yo glorificaría, yo cantaría en esa situación. Yo cantaría. Pero para que usted pueda ver eso, entonces Dios lo hace pasar por esa situación de aflicción y se da cuenta que quizás no cantaría, sino que lloraría. Y nos damos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón. Por eso son necesarias las aflicciones. Aparte de eso, las aflicciones nos fortalecen, nos hacen depender más de Dios. Y la tendencia natural de uno es, no, tener fe, ya va a pasar todo esto. Y uno dice, no, pero ¿usted por qué no está en mis zapatos? Pero nosotros pasamos por situaciones para aprender a depender de Dios.
A este pueblo Dios le había suplido todo: alimento, cuidado, los protegía del calor con una nube, en el frío del desierto, fuego, maná. Su ropa no se envejeció, ni sus pies se hincharon. Pero ahí va a ver a usted a este pueblo ingrato hablando en contra de Dios. Dice el versículo 5: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire, esta era ya una generación nueva de israelitas. Sus padres ya casi todos habían muerto en el desierto porque ya estaban a punto de entrar. Pero mire, hermano, mire esto. Los que somos padres de familia, si usted se pasa quejando por todo, si usted pasa murmurando por todo, tenga por seguro que sus hijos van a hacer lo mismo y lo van a superar. Aquí está el claro ejemplo. Si usted llega esta mañana a su casa y diga: no, hombre, yo mejor hubiera ido al culto de las 11. Si hubiera sabido que el pastor Luis iba a predicar, mejor a las 11 hubiera llegado. Ya su hijo también después va a ir replicando lo mismo. Y mire, aquí vemos el ejemplo claramente. Esta generación nueva era aún más desvergonzada, porque los padres de ellos murmuraban y decían, murmuraban contra Moisés y contra Aarón, lo hacían indirectamente. Dios sabía que estaban murmurando en contra de él, pero por lo menos ellos decían Moisés y Aarón, para no echarle la culpa directamente a Dios. Pero aquí usted puede ver que ellos están murmurando directamente en contra de Dios. Y usted si ve en Éxodo, en Números, usted va a ver en diferentes pasajes cómo el pueblo se quejaba y cómo murmuraba. Y vemos aquí en Números un pueblo que está murmurando hasta de la provisión que Dios le estaba dando. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Esa palabra liviano en hebreo es keloquel, que significa insustancial, pésimo, miserable. Es decir, ellos están diciendo, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan miserable, de este pan tan pésimo. Pero era la provisión que caía del cielo. Era el pan que Dios les estaba dando. Y quizás todos estamos prestos a decir, qué ingrato es el pueblo. Qué pueblo más ingrato. Pero así somos nosotros también. Usted y yo actuamos de la misma manera. Cuando nosotros dejamos a Jesús por el trabajo, cuando nosotros dejamos a Jesús por el descanso, cuando nosotros dejamos las cosas de Dios en segundo plano, porque todo lo demás nos parece más importante, ¿qué cree que estamos diciendo? Lo mismo, con otras palabras. Jesús dijo en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pero cuando cambiamos a Jesús por el descanso, entonces estamos diciendo, yo no quiero ese pan. Pero cuando cambiamos a Jesús por el trabajo, estamos diciendo, es más importante este trabajo que me va a dar el sustento y que voy a poder pagar mis biles que ese pan. Porque nosotros somos así también, como el pueblo.
Yo soy, dijo Jesús, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Volviendo a Números 21:5, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Hermano, recuerda que le dije que el quejarnos nos hace distorsionar la realidad y no valorar la bendición de Dios. Comenzamos a anhelar las cosas del pasado y comenzamos a ver lo que Dios nos da con indiferencia. Nosotros tenemos que tener un corazón agradecido, hermano. Y pase lo que pase, debemos de decir como Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19, grábese esto. Y cuando a usted le venga de quejarse por alguna cosa, léalo y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Cuando vea la economía que está mala, cuando vea la inflación, cuando vea recesión, cuando vea que dicen de migración, cuando vea todo lo que venga, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Volviendo al relato de Números, a causa de la ingratitud y la murmuración del pueblo, el Señor envía serpientes. Esas mismas serpientes que Dios había mantenido fuera del campamento, ahora les va a permitir que entren y muerdan a ese pueblo ingrato. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Imagínense esa escena. Dice, murió mucho pueblo. Imagínense por un momento usted ahí y vea a un anciano mordido, un joven, el niño, los padres llorando por los niños llorando por los padres porque habían sido mordidos. Era un solo lamento. Y algunos dicen que estas serpientes le llamaron ardientes porque eran de color rojo. Otros dicen que era porque la mordida, y yo creo más esta parte, que la mordida de esa causaba un ardor. Cuando el veneno iba circulando por todo el cuerpo, comenzaba a hacer un gran ardor y comenzaba a haber una fiebre, convulsiones, mientras el veneno se iba esparciendo. Y es impresionante cómo las consecuencias del pecado, hermano, Dios permite esas serpientes que vinieran. Antes Dios las tenía en el límite porque no entraran al campamento, pero ahora, a causa de la ingratitud del pueblo, Dios permite que venga todo eso. Miren lo que dice Deuteronomio en el capítulo 8, versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal. Matthew Henry, en su comentario, hablando del versículo 6 de Números, dice, estas serpientes quemaban el cuerpo, daban una fiebre alta y daban también una sed insaciable. Y luego él agrega, ellos se quejaron injustamente por la falta de agua, y como castigo Dios les mandó esta sed a causa de la mordedura de una serpiente que el agua no podía saciar. Y termina diciendo el verso 6 que murió mucho pueblo de Israel. Verso 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo.
El pueblo rápidamente reconoció que esa mortandad que estaban viendo era a causa de su pecado, era consecuencia de su pecado. Ellos reconocen, hemos pecado, hemos hablado contra el Señor y contra ti. Ora por nosotros. Esta era una señal de confianza, de dependencia en el Señor. Nosotros pasamos por situaciones también que son consecuencias de nuestros pecados. Usted va a ver personas que hablaba con un amigo en estos días. Yo no sé qué más me va a pasar. Hace tantos días esto, hace otros días esto otro, la semana pasada esto, y ahora, ¿qué más puedo esperar? Yo le digo, mira, tenés que ver, el Señor te está hablando de diferentes maneras. La pregunta no es ¿qué más vas a esperar? La pregunta es ¿cuándo vas a venir rendido a los pies del Señor? Porque muchas veces nosotros no vemos, y yo no estoy diciendo, hermano, que todo lo que nos pasa es una consecuencia del pecado. No, a veces llega una enfermedad y usted ni siquiera se le esperaba. No estoy diciendo que todo lo que pasa es una consecuencia, no me vaya a malinterpretar, pero hay muchas cosas que sí son consecuencia de nuestro pecado, y entonces Dios nos tiene que dar disciplina para que abramos los ojos. Porque si usted ve a su hijo que hace una cosa, hace otra, y no lo disciplina, eso no es amor. Tiene que disciplinarlo. Y entonces Dios igual a nosotros nos disciplina. Mire lo que dice Ageo, capítulo 1, y voy a leer los versículos del 5 al 9, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Tenemos que meditar cómo estamos viviendo. Tenemos que meditar de quién dependemos. Volvamos a Números porque el tiempo se acorta y ni siquiera he llegado a la mitad del mensaje. Yo creo que vamos a hacer un solo culto. Versículos 8 al 9 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Esta serpiente era tipología de Jesús, apuntaba a Jesús. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía y alguno miraba a la serpiente de bronce, vivía. Mire, la petición del pueblo es que quitara las serpientes, pero el Señor no les quita las serpientes, sino solamente los salva de la muerte. Ellos no iban a evitar ser mordidos, pero si tenían fe y miraban con fe, ellos iban a poder vivir. Yo me imagino que algunos que quizás pensaron, no, pero ¿cómo es posible solo ver una serpiente? Mejor llévame donde un médico. Quizás morían, en el camino morían, porque Dios había estipulado el que vea a la serpiente con fe. Y lo mismo pasa ahora. Mucha gente dice, no, pero ¿cómo vas a creer que solo Jesús va a ser el camino? Yo tengo que hacer obras, yo tengo que ir por este lado, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro. Y creen que con sus obras pueden alcanzar el favor de Dios. Pero Dios dijo, mira a mi Hijo crucificado, ahí está la vida. Él es el único camino. Fuera de Él no hay nada. Pero la gente en su necedad quiere seguir buscando por otros lados.
Y así le pasaba a los israelitas. Los que buscaban por otro lado, morían. Pero aquellos que miraban la serpiente, vivían. Y rápidamente quisiera que viéramos aquí cómo este texto apunta a Jesús. Y lo primero que quisiera como hacer como una pregunta, quizás usted se la puede hacer, o no sé, y alguien podría decir, ¿cómo es posible que una serpiente que había representado el pecado, cómo es posible que este animal maldito, porque Dios lo maldijo en el huerto del Edén, cómo es posible que ahora represente a Jesús? Recuerde una cosa, hermano, que Jesús en la cruz se hizo pecado. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo nos redimió? Él mismo se hizo maldición, porque maldito, escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo murió como un maldito en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos venir al Padre. Él recibió la ira, la justa ira de Dios en la cruz. Él estaba cargado de pecado. Estaba como si él hubiera sido el peor de los pecadores, aun cuando él no cometió ningún pecado, porque estaba cargando sus pecados y mis pecados para que nosotros pudiéramos venir, tuviéramos acceso al Padre, porque estábamos muertos espiritualmente. Entonces ahora él dice en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, versículos 14 al 15, y aquí voy a ir terminando. Él utiliza esta ilustración del Antiguo Testamento que estábamos viendo en Números para explicarle a Nicodemo el camino a la salvación. Y él dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los israelitas mordidos en el desierto tenían que reconocer su culpa y expresar su fe, porque cuando ellos miraban la serpiente, ellos estaban expresando su fe en Dios, creían lo que Dios les había dicho y ellos miraban y vivían. Ahora nosotros somos salvos y somos sanados de esa mordida, si podríamos decirlo, de la mordida del pecado, viendo la cruz de Cristo. El poder sanador de Cristo en la cruz, mis hermanos, es inagotable. Lo único que tenemos que hacer es venir a Él en arrepentimiento y fe. La única demanda es, míralo a Él, cree en Él, ahí está tu salvación. Isaías 45, 22, y aquí termino, dice, mirad a mí y sed salvos. Jesús está diciendo, mírame a mí y sé salvo. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Fuera de Jesús no hay nada, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor,
perdóname y acéptame como tu hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.